Percival. El cazafantasmas errante. Crónicas de lo invisible. Dicen que nació en un pueblo que ya no existe en los mapas. Otros afirman que murió joven y volvió a la vida con una deuda pendiente. Lo cierto es que Percival Grimsbane no pertenece a ninguna parte. Su única patria son los caminos solitarios, y su único destino, los lugares donde los muertos no descansan. Alto, enjuto, de barba oscura y mirada inmutable, Percival carga con una maleta llena de instrumentos extraños, crucifijos invertidos, botellas de vidrio opaco, campanas que suenan sin aire, espejos que reflejan otros tiempos. Pero su herramienta más poderosa es su memoria, y aquello que perdió. Nadie sabe qué lo motivó a cazar fantasmas. Algunos susurran que busca redención. Otros, que perdió a alguien y persigue una sombra imposible de alcanzar. Sea como sea, cuando llega a un pueblo, siempre trae el viento tras de sí. Capítulo 1. El silencio de Hollow Pines. Hay cosas que prefieren el silencio, y otras que lo exigen. El pueblo de Hollow Pines estaba tan lejos del mundo moderno que parecía congelado en el tiempo. Ni carretera asfaltada, ni señal de radio, ni ruidos de motores. Solo bosques, niebla y el susurro perpetuo del viento entre los pinos. Allí, el silencio no era una opción. Era una norma. Los habitantes no hablaban en voz alta después del anochecer. Nadie cantaba, ni gritaba. Incluso los perros guardaban un silencio antinatural, como si algo les impidiera romper la quietud. Cuando Percival llegó, lo notó de inmediato. El aire parecía contener la respiración. Se detuvo frente al cartel oxidado a la entrada del pueblo que decía: Bienvenido a Hollow Pines, donde todo está en paz. Abajo, con letras talladas a mano. No la nombres. Nunca la nombres. En la posada, una anciana llamada Marle fue la única que aceptó hablar con él, pero solo por señas y en papel. Le explicó que generaciones atrás, el pueblo fue condenado por una mujer conocida solo como la Callada. Nadie sabía su nombre real. Solo que, cuando fue enterrada viva por ser bruja, acusada sin pruebas, lanzó una maldición: si alguien nombra mi título, yo vendré por su voz. Desde entonces, cada vez que alguien osaba susurrar su título, desaparecía. Primero la lengua, luego la voz, luego el cuerpo. Percival, como siempre, no mostró temor. Esa noche se adentró solo en el bosque, con su lámpara de aceite y su cuaderno lleno de símbolos antiguos. En el centro del bosque encontró una cabaña derruida, cubierta de enredaderas. Las ramas parecían moverse para apartarse a su paso, como si temieran hacer ruido. Dentro, el aire era más denso. En una de las paredes colgaba un espejo ennegrecido. En su reflejo, Percival no aparecía. En su lugar, una mujer sin rostro lo observaba. Ella no caminaba. Se deslizaba. Y con cada paso, el silencio se hacía más absoluto. El crujir de la madera, el zumbido de los insectos, incluso el latido del corazón de Percival, todo se apagaba. Percival entendió entonces: la Callada se alimentaba del sonido. Lo devoraba, lo poseía, lo convertía en su prisión. Sacó de su mochila una antigua campana de plata, una reliquia familiar que solo suena con la energía vital. Cuando la agitó, no sonó, pero el reflejo en el espejo gritó. Un sonido imposible de describir, como si todos los silencios del mundo hubieran sido arrancados de golpe. Percival abrió su cuaderno y recitó con pensamiento, novos un rito que había estudiado en su juventud, el ritual del nombre perdido. Con una mezcla de sangre y ceniza, escribió sobre el suelo de la cabaña: aquí yace el silencio injusto. Que se rompa. Que hable. La Callada se estremeció. Sus facciones empezaron a definirse. Era joven, de ojos negros intensos. Y lloraba. Lágrimas negras caían mientras extendía la mano. Entonces habló, con voz rota. Tú, me recuerdas. Percival asintió. En su familia, su tatarabuelo fue el único que intentó salvarla aquella noche de injusticia. Él falló. Ahora, su descendiente venía a terminar lo que empezó. Percival pronunció su verdadero nombre escrito en un diario ancestral, ahora perdido, y al hacerlo, el silencio se rompió como un cristal. Un grito se alzó en el bosque. Los árboles vibraron. La maldición fue liberada. Y la mujer simplemente desapareció en una ráfaga de viento, como si nunca hubiera existido.
Cuando Percival volvió, los perros ladraban. Los niños jugaban. Y la gente hablaba. Muchos lloraban al oír sus propias voces por primera vez en años. Marle lo abrazó y dijo con voz temblorosa: «Gracias, cazador. Hollow Pines puede respirar otra vez». Él solo asintió, y al amanecer, desapareció por el sendero de tierra. En su cuaderno, escribió: «Algunas maldiciones no nacen del odio. Nacen del olvido». Hoy, el silencio encontró su descanso. Capítulo 2: El tren de medianoche. Si escuchas el silbato, ya es tarde. El pueblo de Greyoyow Junction se construyó alrededor de las vías. Antes era una parada clave entre el norte y el sur, pero desde el descarrilamiento de 1912, las vías quedaron en desuso. La estación fue cerrada, y el tiempo pasó, excepto para el tren. Cada noche, a las 12:03, un convoy espectral pasaba por las ruinas de la estación. No tenía locomotora visible. Solo vagones antiguos, oxidados y rotos, pero extrañamente conservados. Algunos aldeanos afirmaban ver figuras dentro, quietas, mirando por las ventanas como si esperaran algo. Otros juraban haber escuchado nombres familiares desde el interior. Percival llegó justo cuando la niebla comenzaba a asentarse. El dueño de la posada no quiso hablar, pero le dejó un recorte de periódico bajo la puerta con una sola palabra subrayada: desaparecidos. Ese mismo día visitó la estación. Donde antes hubo vida y comercio, ahora solo quedaba óxido, polvo y silencio. Colgando de un poste torcido, un viejo cartel decía: «Próxima salida, 12:03». Esa noche, Percival esperó junto a las vías. Exactamente a las 12:03, un viento helado barrió el suelo. Las vías temblaron. Y sin previo aviso, el tren apareció. No surgió desde el horizonte, sino que simplemente estaba ahí. Como si el tiempo se hubiera doblado para colocarlo justo frente a él. Percival subió. La atmósfera era espesa. El aire tenía olor a carbón, sangre vieja y flores marchitas. Los vagones estaban llenos, pero no de vivos. Cientos de figuras sentadas, inmóviles. Algunos sin ojos. Otros, con la boca cosida. Todos miraban al frente. Una voz quebrada, infantil, lo llamó desde el fondo del primer vagón. ¿Tú también te perdiste? Era Eli, un niño de unos 9 años, con ropa de otra época. En sus manos sostenía un boleto roto con el año 1912. No sé cómo salir. Nadie lo sabe. Aquí se repite todo. Cada noche. ¿Qué pasó ese día?, preguntó Percival, sin soltar su lámpara. El tren nunca debió partir. El maquinista estaba muerto. Eli lo guió al vagón más lejano. Cada puerta se abría con un quejido largo y lento, como si el metal llorara. Allí, Percival encontró el vagón del maquinista. El cuerpo seguía en la silla, atado por raíces secas. Una sonrisa podrida aún en su rostro. Sus manos sostenían el silbato del tren. Percival comprendió que el tren no era solo un transporte, era una prisión construida con culpa. Nadie del pueblo había querido responsabilizarse por la negligencia del accidente. Para evitar una investigación, habían ocultado los cuerpos, quemado registros, y dejado que los espíritus vagaran. El tren se convirtió en su ciclo de condena. Usando su libro de símbolos y un espejo con mercurio espiritual, Percival invocó una ruptura del ciclo, una marca prohibida que cortaba repeticiones temporales. Pero para sellarla, necesitaba un alma viva, o un sacrificio voluntario desde dentro. Eli levantó la mano. «Ya he vivido esto 1000 veces, señor. Déjeme ayudar esta vez». Percival dudó, pero finalmente selló el contrato. Cuando el reloj marcó 12:03 nuevamente, el tren se sacudió. Las figuras se deshicieron en ceniza. Eli sonrió, y su imagen se desvaneció con la bruma que entró por las ventanas abiertas. Al volver al pueblo, Percival notó algo extraño: los relojes funcionaban. Las agujas, antes detenidas a las 12:03, ahora marcaban las 6:47 de la mañana por primera vez en años. La gente salía de sus casas. El aire ya no olía a óxido. La estación había desaparecido por completo, como si jamás hubiera existido. En su cuaderno, Percival dibujó una vía rota y escribió: Eli, el niño que detuvo el tiempo. Hoy,
El tren encontró su última estación.